Buenos días. Vamos un poquito retrasados, pero vamos a apurarnos. Bueno, los que no me conocen, yo creo que muchos sí. Buenos días a todos. Ricardo Tapia. Vamos a hablar un poco de la situación de la piratería física en México, aspectos de prueba e identificación de producto musical apócrifo. Vamos a empezar por el principio, como siempre, y hablemos de nuestra Constitución, donde tenemos el fundamento legal de los derechos de autor. Artículo 28, donde principalmente habla de los monopolios, la prohibición de monopolios, pero hay, como siempre, hay excepciones donde establece que en algunos casos estos privilegios se dan por de tiempo determinado y se consideran a los autores y artistas para la producción de sus obras, a los que para el uso y exclusivo de sus inventos se otorguen los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. No vamos a hablar propiamente de los tratados internacionales en el fondo, pero sí vamos a tratar de explicar o de identificarlos, primero para saber que existen en materia de derechos de autor, obviamente. Voy a nombrar o a describir de manera muy somera eh, la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que otorga a los autores derechos como el de autorizar y prohibir la reproducción de comunicación pública o la adaptación de sus obras. También permite que a los países firmantes establezcan ciertas excepciones a la protección. También algunos países, como México, protegen a los productores como si se tratara de autores. Después hablaremos de la Convención de Berna, que fundamentalmente dice que los productores de los países firmantes de este tratado están protegidos contra copias no autorizadas y sus grabaciones, entre muchas otras cosas. La Convención para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la duplicación no autorizada de sus fonogramas y todas las demás convenciones universales y tratados internacionales que tienen como único objeto la protección de los derechos de autor y del productor de fonogramas. Dicho sea de paso, estos tratados internacionales han sido firmados por México, consecuentemente somos parte de estos tratados internacionales y nos rigen en nuestra legislación. Hablemos pues entonces de nuestra legislación local. Artículo primero de la presente ley es reglamentaria del 28 constitucional. Tiene por objeto salvaguardar y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores y de los productores, que es a quienes representamos, y de los organismos de radiodifusión. Luego entonces, hablemos del artículo cuarto, donde dice que las obras tienen por objeto la protección, y esta puede ser, hay muchas características, pero vayamos a lo fundamental, que pueden ser según su comunicación divulgadas, que son las que han sido hechas de conocimiento público, las inéditas, que obviamente son las no divulgadas, las públicas, que tienen sus propias características. Hablemos del artículo quinto de la propia ley, que establece que la protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento que han sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Y adicionalmente dice que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos, como es en el caso de los productores de fonogramas, no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Artículo sexto, establece que la fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos que se hayan expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos que de cualquier forma soporte material.
Artículo 7 habla de los extranjeros que tienen derechos, los mismos derechos que los nacionales, y evidentemente protege los derechos conexos. 27 de la propia ley, los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la producción, la comunicación pública, la representación, la exhibición pública y el acceso público. La, uh, la transmisión pública de radiodifusión de obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de la obra por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio conocido o por conocer. Eso es muy importante, hablaremos en un momento más o abundaremos en este tema. La distribución de la obra, la importación al territorio nacional, la divulgación de las obras derivadas, cualquier utilización pública de la misma obra. Y nuestra ley ha sido muy noble. De hecho, de paso, nuestra ley está basada en los tratados internacionales de los que México es parte y a los que ya he hecho referencia hace unos momentos. Y tan es así que nos ha otorgado un título especial y un capítulo especial que es de los productores de fonogramas. Y establece el 129 que fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. Esto deja una gama muy amplia de lo que es el fonograma. No solamente es lo que nosotros conocemos como el disco compacto de música grabada. Dice, fonograma es toda fijación, toda, exclusivamente sonora, de sonidos, de una interpretación, ejecución de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos. Ley Federal de Derechos de Autor, el 131, los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir, en suma, la reproducción directa o indirecta, la importación de copias de fonogramas, la distribución pública del original, la adaptación, transformación, el arrendamiento comercial del original, etcétera. En este sentido, su propio reglamento establece que para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en el 131, fracción tercera, que establece la distribución pública del original y cada ejemplar de fonograma mediante venta u otra manera, incluyendo su distribución a través de señales o emisiones. Estoy recalcando esto porque hemos escuchado por ahí que no está regulado el tema de la música digital. Entonces, estoy asentando estos temas para que reconozcamos que sí existe legislación, no es nueva, que está en los tratados internacionales en los que México es parte y que habla de medios digitales y formas de distribución del propio fonograma. Así es de que nos dice el 12 bis del reglamento que para los efectos de los dispuestos en el artículo 131, la autorización o prohibición de la distribución de fonogramas a través de señales emisiones comprende la puesta a disposición del público o comunicación pública de los fonogramas en cualquier forma, así como su acceso público por medio de telecomunicación. Quedan incluidas dentro de las formas de puesta a disposición del público, de comunicación pública, aquellas transmisiones por medios electrónicos o a través de aspectos electromagnéticos y de redes de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas. Sigamos con la propia Ley Federal de Derechos de Autor, habla del registro de los derechos. Y el registro público del derecho de autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos o documentos a través de su inscripción. Las obras literarias, artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.
quedarán protegidos aun cuando no sean registrados. Hablemos, pues, de nuestro Código Penal. De los delitos en materia de derechos de autor, se impondrá prisión de 3 a 10 años a quien describe los verbos rectores, los elementos objetivos, quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya o venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor. Ya dijimos que todas estas obras, todos los fonogramas están protegidos, estén o no registrados, estén o no en un soporte material. Luego entonces, el 424 ter dispone lo mismo, pero se refiere específicamente a la venta en vías y lugares públicos. Y finalmente el 429 establece que estos delitos a los que hemos hecho referencia son perseguibles de oficio. Verbos rectores: producción, reproducción, introducción al país, almacenamiento, transporte, distribución, venta o arrendamiento de copia de fonogramas. Y hablemos de la producción. Se dice que la producción es, en términos de una cosa, es rentar, redituar, un interés, utilidad o beneficio, y entiéndase también como un verbo transitivo que hace referencia a fabricar o elaborar de cosa útil. La reproducción, que significa volver a producir o reproducir de nuevo, y dentro del área del interés toma de igual forma el significado de ser una copia del original. Introducir: conducir a alguien o algo dentro de un lugar o establecer, poner en uso. Transportar: llevar a alguien o algo de un lado a otro. Distribuir, el cual se entiende como el reparto de un producto a los locales en los que se comercialice. Vender es la acción de traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee, y arrendar es ceder o adquirir por precio de goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios. Hablemos pues de lo que nos trae aquí, que es el fonograma. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el fonograma como un registro de sonido en soportes especiales que permiten su reproducción. Mientras que el artículo 129 de la Ley Federal de Derechos de Autor lo define de la siguiente manera: fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. Piratería. La piratería, en términos que aplica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como el ejercicio de pirata, robo o presa que hace el pirata, robo o destrucción de los bienes de alguien. La UNESCO refiere a la piratería, que es la reproducción o distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en las redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesariamente legal. El Código Penal también tiene su legislación por lo que hace a la piratería, y es el 146, lo que establece que lo que, perteneciendo a una tripulación de nave mercante mexicana de otra nación o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación o cometan depredaciones en ella o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo. Bueno, eso es lo que dice nuestra legislación, lo que dice la UNESCO y lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero nosotros comúnmente la conocemos como piratería, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Solamente por eso casi siempre los que litigamos o los que estamos en este medio terminamos diciendo lo que comúnmente denominamos como piratería, porque así es como comúnmente lo conocemos, aunque quise recordar que sí existe el delito en el Código Penal, pero no es exactamente al que nosotros realmente trabajamos. La piratería es la copia no autorizada puesta a disposición
que se distribuye de manera deliberada para su comercialización, causando un daño a la esfera jurídica de los derechos de autor. Propiamente se dividen en 4 categorías la piratería, que son la piratería simple, copia no autorizada de un original dentro de un rango suelen tener cambio en su nombre de origen. Este siempre es un tema, dice que cambian su nombre de origen, entonces, pues no sé si eh, a lo mejor en un disco musical pirata, no dice Alejandro Fernández, pero todo el mundo sabe que es el Potrillo, y si no todo el mundo, muchos lo saben, entonces no necesariamente ese no es una copia no autorizada o puede crear duda. El fonograma, ya lo vimos, es toda fijación exclusivamente sonora, y el fonograma está protegido por la ley. No solamente el título, el fonograma es todo. El fonograma es la carátula, es el título, es la portada, todo eso es conforma ya el fonograma, es un cúmulo de derechos, derechos de autor, derechos del productor, derechos del editor, derechos del diseñador gráfico. Hay muchos derechos. Todos estos derechos se han transmitido a la última cadena de producción y de distribución, que es el productor de fonogramas. Hemos escuchado que el derecho primigenio que reconozco es el derecho de autor. Ellos, por obvias razones, dicen que es el derecho más importante. Coincido con ellos, sin embargo, en términos de piratería, yo creo que el derecho del productor es el más importante porque es el que acoge todos estos derechos y es el que finalmente se encarga de la producción, distribución y venta de su contenido, que también tiene obras. El autor le transmite estos derechos patrimoniales al productor para que éste haga de él una producción, reproducción y distribución y comercialización de manera legal, y consecuentemente de esta remuneración económica que se obtenga del fonograma que fue pagado por el usuario final, empieza una repartición de dinero. Y, al autor le toca un peso, al editor le toca otro peso, al productor le toca otro peso, al distribuidor otro peso, y etcétera. Y entonces es la única manera en que estos derechos se ven protegidos en tanto a sus derechos económicos. Después hablamos de los bootleg, que es la copia de una grabación de forma no autorizada, la cual es transmitida por cualquier medio de comunicación. Esta grabación es vertida en materia de reproducción para su distribución y comercialización. Esto es, por ejemplo, que grabo la canción de el radio o la música o un concierto en vivo, cualquiera que sea su naturaleza, y entonces algunas personas creen que el hecho de comprar un ticket para un concierto, el hecho de tener yo un radio abierto, eso me da derecho a reproducirlo y a comercializarlo. Toda vez que yo pagué mi primera fila de algún concierto, cualquiera que sea, yo lo grabo, lo reproduzco y lo vendo. Y entonces estoy afuera de los escenarios públicos y entonces vendo el concierto o vendo una reproducción no autorizada de este concierto. Falsificaciones. Se dice de las falsificaciones que son una copia y empaquetan para que parezca lo más posible al original. Se reproducen de la reproducción de marcas registradas y logotipos del productor original con objeto de engañar al consumidor que podría creer que está comprando un producto original. Esto ya había pasado, los que ya tenemos un poquito de tiempo en esto. Había un mercado muy especial que son los bazares, que tienen la característica de ser un poquito caros. Y ahí yo vi fonogramas con estas características, exactamente, con las características de ser falsificaciones. Tenían el empaque igual, tenían una portadilla igual, tenían en el CD
tenían su estampilla que los hacían parecer realmente una copia fiel. Y lo peor de todo es de que los vendían, si el disco compacto costaba 150 pesos, ellos lo vendían en 130, 120. Era muy caro y en realidad era una copia pirata. Pero claro, se vendía en un bazar y lo hacían pasar como un producto original. Yo creo, y aún no los he visto y ojalá y no los vea, que ahora con el disco de acetato pueda volver a pasar lo mismo, porque el disco de acetato tiene esa característica. Quieres ver tu, tu portada, quieres ver todo ese cartoncito, quieres ver tu disco de acetato, y yo creo que va a ser muy factible. Y finalmente piratería por internet por medio de una página web o aplicaciones digitales que comprimen información y dentro de ello de la música que transmiten, distribuyen mundialmente vía internet sin pagar los derechos a creadores y autores. Vamos a platicar un poco de quiénes somos en, en esta industria. Somos una oficina de representación que tiene como propósito el combate de la piratería musical en México. Representamos algunas empresas o a muchas. Las más representativas son Azteca Records, EMI Music, Sony Music, Universal, Warner Music y otras tantas. ¿Qué hacemos? Coadyuvamos con diversas autoridades especializadas en la protección de derechos de autor y sus áreas de especialización en defensa de protección de los intereses de los productores de fonogramas. Nuestro objetivo principal es erradicar la piratería musical en México. Coordinamos acciones legales con diversas autoridades. Apoyamos con investigaciones privadas. Proporcionamos asistencia técnica. Monitoreamos el Internet y sitios ilegales. Litigamos acciones antipiratería. ¿Cómo actuamos? Bueno, lo primero que hacemos es que todo esto inicia con la noticia de un hecho. Esta noticia puede ser anónima, que no hay más que decir al respecto. Llegan mucha información a la oficina de Abdif México, advirtiendo que algunas personas están reproduciendo, almacenando, vendiendo o saben de algún vecino o de algunos sujetos con actividades sospechosas relacionadas con la piratería. También recibimos correos electrónicos, algunos anónimos, algunos no, donde nos dan mucho más información que solamente el conocimiento de un hecho posiblemente delictivo. Ah, También hacemos nosotros mismos en búsqueda de algunos puntos rojos. Iniciamos lo que nosotros denominamos una investigación privada por por un conocimiento propio, ya sea que nosotros empecemos a investigar o que tenga como origen alguno de los anteriores, un anónimo, y nos derive a otro tipo de información. Estos hechos son valorados y pueden obtener como resultado, pues no todo es legalmente viable según las características del hecho, pero puede ser una infracción, podría ser un delito, podría ser una violación a los derechos del productor de fonogramas. Eso se valora una vez que se tiene información base. Confirmamos el hecho porque es necesario y iniciamos con lo que les comento, conocemos como una investigación privada. Basado en esta información privada, nosotros contamos con una base de datos interna. Esta base de datos no es otra cosa más que acciones que hemos realizado a través de los años. Esta organización tiene más de 30 años realizando exactamente este tipo de actividades
Así es de que hay algunas organizaciones delictivas que reinciden, otras que son heredadas a familiares, amigos, vecinos, hijos, y esa base de datos es de mucha utilidad para poder identificar o precisar mucha de la información. Obtenemos mucha información de escritorio basada en casos experimentales, otros casos, en casos pasados, en casos muy parecidos. No necesariamente son la misma organización, pero hay ocasiones en que de un caso, algunos familiares, amigos, conocidos, ex empleados deciden realizar su propio negocio o iniciar su propio negocio delictivo de piratería basado en la infraestructura y modus operandi de algunas otras organizaciones ya conocidas dentro de el ámbito de piratería musical. Después tenemos una investigación de campo una vez que corroboramos que esa información puede ser viable. Hay un grupo de personas que nos apoyan a corroborar esta información físicamente. Vamos al campo y corroboramos que esta información sea real, fidedigna, que existan los domicilios, las personas, que toda esta información sustente, que toda esta información que nos dio de origen tenga correlación con los hechos reales o también que sean visibles. Con esto ya corroborado, obtenemos información complementaria. Tal vez el domicilio no es tan correcto, el nombre no es tan correcto, está mochado. En realidad no era el hermano, era el primo, un seudónimo. Son cosas que se van corroborando con esta información complementaria. Si la investigación privada va dando, empezamos a hacer cruce de información y verificamos que tenga o no vínculos con otras redes criminales. A veces pertenecen a la misma red criminal, en otras ocasiones solamente son operadores, en otras, como les he comentado, emulan esta organización que ya conocen para la que trabajaron y hacen de esto su propio negocio basado en una estructura de trabajo que ya conocían. Y también valoramos, sobre todo como está el país en las últimas décadas, los factores de riesgo. Ah, Antes nosotros de presentar un caso, valoramos esta parte. Hay lugares, por ejemplo, en Tepito, por decir solo algún nombre, o algunas entidades federativas, donde sabemos si en estos domicilios o cercanos a ellos existen otro tipo de delitos, ah, como almacenamiento de drogas o armas o acopio. Entonces esto, si lo llegamos a corroborar, lo hacemos de conocimiento de la autoridad para tomar las precauciones que se consideren pertinentes. La zona, si, de qué tipo de riesgo es. Continuamos con la siguiente diapositiva. Hacemos dentro de esta investigación privada con contacto con los responsables o los supuestos responsables y lo hacemos de manera encubierta o de manera física, depende cómo se dé el caso en concreto. También podríamos hacer contacto con cómplices, con socios, hacemos operaciones que se conocen como encubiertas. Nos allegamos de documentos complementarios que resulten útiles al caso concreto, nombres, direcciones, eh, facturas, notas de compra. Ah, Obviamente es importante que todo esto termine en una compra de evidencia para tener precisamente eso, un elementos bases para poder creer de manera fundada o clara que se realiza esta conducta posiblemente delictiva y finalmente hacemos una conclusión del caso privado. Ah, una vez que tenemos esta información o esta investigación que nosotros llamamos privada, valoramos el caso para saber la viabilidad del caso y que esté en condiciones y en concordancia con la legislación del país.
no todas las conductas pueden encuadrarse en alguno de los elementos normativos y subjetivos que prevé la norma penal, pero podría sí ser materia de un caso administrativo ante una diversa autoridad, como puede ser el INPI, el INDAUTOR, o puede ser un caso de contrabando, o eh, podría ser un caso civil. Entonces, eso se valora una vez que tengamos la información base y que nos permita discriminar cuáles son los elementos con los que contamos para poder iniciar un caso legal. Se clasifica el caso para determinar el tipo de acción legal. Hay acciones privadas, depende la naturaleza de esta investigación, y ha habido muchas ocasiones en que se trata de algunas personas que de manera aislada realizan alguna conducta que pudiera ser constitutiva de infracción o violatoria de derechos o hasta un delito. Sin embargo, por sus características o por ser algún menor de edad o algo parecido, eso se valora, pues podemos iniciar una acción privada. ¿Y esto en qué consiste? Hacemos un acercamiento privado y les hacemos de conocimiento qué hacemos, quiénes somos, y que contamos con ciertos datos que pudieran presumir que se está realizando una conducta que violenta nuestros derechos. Y en la mayoría de los casos, estas personas desisten de realizar estas conductas, y entonces ya resulta innecesario ir ante la autoridad a presentar un caso, ya que estas personas de una primera intención desisten de realizar este tipo de conductas. Ah, administrativa, bueno, pues hay todas las que ustedes conocen, civil, con el propio indautor, con el INPI, y finalmente, si da el caso y creemos o consideramos que los elementos con los que contamos podrían resultar suficientes para un caso penal, es como decidimos que tenemos ya un caso con ciertas características. Una vez que definido el tipo de acción legal a realizar, también se valora ante qué autoridad en específico se asigna este nuevo caso. Ejemplo, PGR Guaidapi, PGR Delegaciones, Indautor, INPI, Profeco, SAD, y esto, insisto, de acuerdo a las condiciones de cada caso. A la especialización hay delegaciones que sí tienen fiscales especiales para el tema de propiedad intelectual, que es importante en la especialización, creemos nosotros, en este tipo de casos. Y pues obviamente con quien hacemos el 90 y muchos por ciento de este trabajo es con la unidad especializada en materia de derechos de autor. Ah, hacemos un proyecto de demanda, denuncia, querella, según sea el caso, y una vez que está claro el tipo de acción ante qué autoridad se presenta el caso, se realiza el proyecto tomando en consideración todos los elementos que nos arrojó la investigación privada: evidencia, documentos obtenidos durante la etapa preparatoria, la presentación del proyecto de escrito de demanda, denuncia o querella, queja administrativa, etcétera. Es de destacar que antes de presentar una denuncia o querella, nosotros ya sabemos con claridad lo que esperamos de este caso en particular. No presentamos casos ante las autoridades, cualquiera que éste sea, de manera irresponsable o con simples sospechas. Por eso hacemos esto que nosotros autodenominamos investigación privada, no porque en realidad sea una investigación, sino porque tratamos o queremos o tenemos como objeto ser responsables para no llegar vino una denuncia anónima y dicen que hay una persona que comercializa, almacena, vende piratería, y en realidad es un vecino que le estaciona mal el coche, y nos desgastamos nosotros, pero lo más importante, desgastamos a la autoridad. No hay casos que nosotros no corroboremos, que haya indicios suficientes que nos permitan presumir que estas actividades delictivas estén desarrolladas en lugares específicos. Una vez presentada la denuncia o querella, ya contamos con el probable responsable, domicilios, un modus operandi básico, y esto obviamente es compartido con la autoridad ejecutora. Tenemos la certeza de contar con todos los elementos técnicos, materiales y jurídicos que resulten necesarios para la integración de un expediente según sea el caso. Es decir,
Valoramos todos los aspectos que consideremos o según nuestra experiencia, dónde se va a operar, bajo qué condiciones se va a operar, es de fácil acceso, se trata de vecindades, se trata de un lugar aislado, se trata de personas que están directamente ligadas a algún grupo delictivo, existe ahí la posibilidad real de que exista producto relacionado con el delito que se investiga. Y entonces todo esto nos sirve para, como decía hace un momento, tratar de ser responsable con ustedes y con nosotros mismos y con la industria para la que trabajamos, para que cada uno de los casos que presentamos ante ustedes tenga como objetivo único combatir la piratería, no de manera certera, porque eso no lo sabemos hasta la integración de la propia carpeta de investigación, pero no hemos tenido casos donde pues resultó ser que no había absolutamente nadie ni nada vinculado a este tipo de delito. Ha habido algunas excepciones donde las personas cambian de domicilio porque es su naturaleza. Ellos saben que esos domicilios corren un riesgo, van cambiando de domicilio, van intercambiando sus lugares para tratar de no ser identificados. Bueno, pues no vamos a hablar de los otros casos donde hay otro tipo de autoridades que pueden ayudarnos con este tema. Nos vamos a enfocar por obvias razones al caso de la PGR, donde ya está nuestro caso. Una vez que se ha presentado formal denuncia o querella ante la PGR, se aportan ante esta todas las pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación privada y que en conjunto con las pruebas aportadas por el fiscal, la policía, servicios periciales y o cualquier otra que sirva para llegar a la verdad histórica de los hechos, sirvan de base para la debida integración de la carpeta de investigación de materia, que es materia de denuncia o querella, y consecuentemente se aportan los documentos que resulten necesarios para acreditar la personalidad con la que nos ostentamos. Es decir, los poderes que nos acrediten como representantes legales de las empresas productoras de fonogramas y finalmente, una vez obtenidos los indicios en materia de investigación, se aportan los registros de fonogramas a fin de acreditar la titularidad de los derechos violentados a los que hemos hecho referencia en nuestro escrito inicial de querella. Evidencia. Según sea el caso, se obtienen objetos materia de cuestionamiento, es decir, en este caso, fonogramas, que servirán como elemento de cotejo y evidencia necesaria para que los peritos emitan su dictamen. Fundamentalmente se les solicita, no es exactamente esto, es fundamentalmente se les solicita que si el fonograma remitido como original se encuentra protegido en términos de la ley, ya hablamos un poco de la ley y cómo es la protección de estos fonogramas, que se les pide también que nos digan quién es el titular de dicho derecho, si los objetos cuestionados son considerados fonogramas, si estos son según sus características pueden ser considerados apócrifos de los comúnmente denominados piratas, ya hablamos del término piratería y por qué decimos comúnmente denominados piratas, y finalmente si el objeto cuestionado se encuentra reproducido o copiado de la obra original específica. Hablemos ahora de específicamente de fonogramas. Según la Ley Federal de Derechos de Autor, en su título quinto, Derechos de Conexos, capítulo cuarto de los productores de fonogramas, que es a quienes representamos, dice que el fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de interpretación, ejecuciones u otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al fonograma como registro de sonidos en soportes especiales que permiten su reproducción, es concomitante. Dicho sea de paso, los tratados internacionales hablan de lo mismo, así es de que todos coinciden que el fonograma es una fijación exclusivamente sonora de sonidos. Nótese que la ley no distingue ni ninguno de los conceptos que hemos mencionado en los minutos precedentes, no distingue, no excluye, no limita el formato determinado de un fonograma. Es decir, el fonograma puede estar fijado en cualquier dispositivo de almacenamiento, ya sea físico o digital, sin que se pierda su característica principal, que es el de ser fonograma.
Muchos de ustedes recordarán hace años los inconvenientes que tuvimos con el nuevo formato de MP3 y algunos decían que requeríamos de un CD original en formato de MP3 para poder hacer este comparativo. Y bueno, pues nos encontramos ante una imposibilidad técnica y real porque la industria legalmente establecida, como son nuestras representadas, no hacen fonogramas en formato de MP3. Pero esto se complicaba y algunos jueces no reconocían el formato de MP3 como fonograma y olvidaron esto. Olvidaron que la ley no distinguía y no nos decía que el fonograma tenía que ser en un CD. Incluso los CDs que le anteponían o los discos piratas que le anteponían al formato MP3 ni siquiera son en CD, como ustedes lo saben. Son en otro formato que se llama CDR. Entonces, el formato no distingue o no define al fonograma. El fonograma es toda fijación exclusivamente sonora. No dicen qué formato. Y entonces, esa parte afortunadamente, aunque tuvimos algunos problemas con el órgano jurisdiccional para tratar de ser claros en que el MP3 también era un fonograma, después venimos con otros problemas que afortunadamente hemos estado surfeando poco a poco, porque los piratas se allegan de cualquier elemento que tengan a la mano para poder hacer sus reproducciones ilegales. Y entonces viene el USB. Y otra vez el juez, no, es que un USB no es un fonograma, no, ya lo sé, en esencia no es un fonograma, en esencia es una unidad de almacenamiento digital. Sí, al igual que el CD y el CDR, y al igual que otros tantos dispositivos. Pero resulta ser que este USB es utilizado para almacenar fonogramas y consecuentemente se convierte en un fonograma. Y otra vez el órgano jurisdiccional no es que un USB no es fonograma. Y entonces algunos de ellos decían que trajéramos un USB original para a fin de acreditar y comparar que estos fuesen objeto de dictamen válido. Y nuevamente teníamos que explicarle al juez que el fonograma no necesariamente tendría que estar en un CD, que el fonograma también podría, que es solamente la fijación de sonidos o de representaciones digitales de los mismos. Y la ley no distingue y dice que solamente en un CD. Incluso describe y aclara que puede, que es en cualquier medio digital y todavía lo deja más amplio, no lo digo yo, lo dice la ley. Dice en cualquier medio conocido o por conocer. ¿Y por qué lo pone así el legislador? Porque siempre hay dispositivos nuevos que no necesariamente están en el momento en que se crea o se hace la disposición legal o se legisla, sino que vienen dispositivos como lo es ahora, bueno, ahora desde hace muchos años, el smartphone, por ejemplo. Entonces resulta ser que otra vez una pelea con los que acuerdan de los BlackBerry. Pues bueno, pues empezamos ahí con el problema. No, señor abogado, usted está confundiendo un teléfono BlackBerry con un fonograma. Y otra vez alegar el licenciado Tapia con el órgano jurisdiccional que si bien es cierto este teléfono, como esto, como cualquier otro, efectivamente antes se llamaba teléfono, BlackBerry o como le quisieran llamar, y ahora un smartphone, pues no podríamos decir otra cosa que, no me pueden decir que este no es un calculador, porque sí es un calculador. De verdad, aquí hay una aplicación y hay un calculador, y también es una cámara fotográfica, también es una cámara, no, este es un smartphone, no es una, sí, ya sé que es un smartphone. Entonces, ahora la televisión ya no es televisión, es una Smart TV. Bueno, así se llama, pero sirve para muchas cosas. Lo multifuncional no es un tema de actualidad. Tenemos décadas, por ahí el doctor Juan Luis Marturet hablaba de que ya había multifuncionales hace años porque leían, era radio, era tocador de cinta y tocador de discos de vinil. Ya había multifuncionales. Ahora es mucho más común tener multifuncionales. Una mesa se hace silla, se hace comedor, se hace escritorio y hace tantas cosas y eso no le quita su característica.
Entonces, luego entonces los fonogramas que se fijan en una unidad de almacenamiento sigue siendo fonograma y este no está definido por el formato, ni mucho menos por el tipo, calidad o forma en la que se incorpora en un soporte material. La industria legalmente establecida, es decir, las empresas legalmente constituidas como productoras de fonogramas, a quienes representamos, no comercializan fonogramas en formatos de MP3, MP4, USB, computadoras, discos duros, CDR, CDRW, memorias, micro SD, smartphone, dual drive, USB, etc. La industria legalmente establecida tiene otros formatos, pero que no son estos, y que por su naturaleza hay una imposibilidad material para yo exhibir muchos de estos formatos que la industria ilegal o de piratería utilizan para la reproducción no autorizada de nuestros fonogramas. Y vamos a hablar un poco de algunos de los formatos en los que la industria legalmente establecida y los piratas han estado de manera histórica reproduciendo o almacenando nuestros fonogramas, y para eso nos va a ayudar el licenciado Giovanni. Ok, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Giovanni González. Yo les voy a tratar de hablar, vaya, y recapitular en el tema sobre los formatos de cómo ha ido evolucionando los formatos de plasmar o almacenar las obras fonográficas en este caso. El primero de ellos es el disco de acetato de vinilo. Como ya anteriormente les había comentado, lo había platicado en la ponencia anterior del señor Juan Luis Marturet, a pesar de que este formato ya no es comercial, existe un gran sector de la población en nuestro país que tiene la necesidad o pide, exige consumir este tipo de artículos por cuestiones diversas, ¿no? Moda, generacionales, etcétera. Este disco la particularidad que tiene este formato era de que almacenaba pues, en ese tiempo el contenido musical y en ese tiempo probablemente no existía la tecnología para piratear como coloquialmente conocemos. En ese tiempo la tecnología era demasiado costosa y a lo mejor sí había una especie vaya, reproducir este tipo de formato, pero era más costoso. Creo yo soy fielmente que somos afortunados generacionalmente por estar viviendo esta evolución, que empezamos con el acetato de vinilo, posteriormente pasamos a lo que es el cassette de esa cajita de concita magnética en la cual todos teníamos la capacidad bueno, vaya, se tenía la capacidad de grabar contenido musical, fonogramas, etcétera, y ¿me ayudas con la y y poder tener un formato de menor tamaño que todos prácticamente lo conocemos al final de los mediados de los 80, finales de los 80 y poder tener este formato. A pesar de eso, ya muchas personas ya no existen inclusive los reproductores, ¿no? Para poder reproducir este aparato. Pero he tenido contacto con colegas suyos, vaya, ministerios públicos, peritos, agentes ministeriales, que en regiones de, no sé, de alguna del país, aún siguen comercializando, ¿no? Este tipo de formato. En los, vaya, ¿por qué? Por la cuestión económica, etcétera, y la facilidad que tiene este aparato o este formato de que se puede regrabar. Se puede grabar, ya sea que pongan, no sé, en la radio, etcétera, ¿no? De un disco, etcétera. Posteriormente, a finales de los 80, tenemos lo que es el disco, el CD. Tenemos el disco, el CD, que prácticamente la particularidad que tiene este formato, básicamente, el CD original es este formato se plasma o se almacena el contenido y la particularidad que tiene es de que
En este formato ya no se puede grabar otra cosa, otro contenido. Básicamente lo que se graba desde su origen, eso se queda plasmado. En cambio, de ahí salta lo que es el CDR. En esta cuestión, el CDR especialmente no contiene datos al momento de la cuestión del almacenamiento, pero los datos son grabados en el disco en blanco por un aparato para grabar CD. Una vez finalizados los datos en el disco, no pueden ser alterados o borrados por este. Pasamos a lo que es el formato de CD RW, al igual que los discos CDR, son manufacturados en blanco y los datos son subsecuentes grabados en el disco utilizando un aparato para grabar CD, pero los discos CDRW se pueden borrar y regrabar, como el ejercicio que se hacía en los cassettes, ¿no? Entonces, y que de alguna manera este formato se hace como bastante económico para poder que la población o el sector de la población pueda adquirir un disco de una obra del artista o de los artistas que ellos quieran. ¿Me apoyas? El CDR es simplemente un medio de almacenamiento, al igual que un disco duro o un floppy disk, en el cual se puede almacenar información digital. Los CDRs pueden ser utilizados para almacenar cualquier tipo de información digital, incluyendo música, programas, juegos, productos audiovisuales, etcétera, ¿no? O sea, no solamente la música, sino otros datos, ¿no? Puede ser escritos, etcétera, juegos como está plasmado aquí en la lámina. Y la capacidad que tienen puede ser desde 1 GB hasta de 1 GB. Entonces, es bastante contenido en el que se puede almacenar en este pequeño aparato. La industria legalmente establecida solo utiliza el CD para la venta de fonogramas legales en formato físico. La piratería tradicional utiliza el CDR para la reproducción de fonogramas piratas. Bueno, aquí existe una pequeña gráfica, ilustración en la cual vienen las diferencias estructurales del CD y del CDR. Básicamente la estructura del CD está conformada por la etiqueta, que es la primera capa en color gris, no sé si se alcance a visualizar hasta allá atrás. La segunda capa sería la laca protectora, la capa reflectora y sustrato de policarbonato. A diferencia de la estructura del CDR, que esta viene por medio de una etiqueta, algunas veces, no siempre, la laca protectora, la capa reflectora, además de la capa colorante y el sustrato de policarbonato, más aparte todo lo que tenga que conllevar, no sé, inclusive desde arte, ¿no? Un CDR puede nada más estar plasmado, inclusive con el nombre a plumón del artista, y el CD puede también estar plasmado con arte, ¿no? Ya sea desde la fotografía del artista, del grupo musical, etcétera, hasta inclusive muchos artistas utilizan inclusive obras de lo que ellos más les parezca, y de alguna manera es un contenido que se le agrega extra y que por ende tiene valor al fonograma. Bueno, aquí tenemos pequeñas ilustraciones en operativos que con el apoyo de ustedes hemos realizado, y prácticamente, no sé, los indicios de ilegalidad son discos en ejes o sin cajas de plástico, discos, cajas de plástico y carpetillas, embaladas por separado, discos consignados con documentación falsa, haciendo aparecer los productos como CDRC y DVD-RS. Cuando son discos tostados o prensados, música, películas, diferentes compañías enviados juntos en el mismo envío. Aquí viene algo muy importante, que es el código SID y otros identificadores que son muy importantes, y que más que nada los peritos se apoyan mucho en esto para poder identificar una obra original o auténtica, que es el código SID, que es lo que llaman masterizado, el origen de la música, en este caso, el número de matriz, el código SID de molde, que es el origen de la fabricación, y los discos originales normalmente llevan un código SID, código de 4 caracteres que identifica el origen de la música y su fabricación.
grabado en el disco. El número de matriz cataloga el producto, pero no prueba su legalidad. Los discos piratas normalmente han destruido o borrado los códigos SID o no los llevan. Acá podemos ver una ilustración en donde vienen las etiquetas, ¿no? La información de derechos, que prácticamente todo el contenido de una obra auténtica viene tanto la propiedad intelectual, licencias, permisos, etcétera, y aparece claramente y visiblemente, sobre todo, y que es lo más importante, en las carpetas de cada fonograma, de cada CD original. Muestran información completa sobre derechos y edición, que habitualmente incluye el listado y créditos de la titularidad, información de licencia y país de fabricación. Aquí en México tenemos diversas plantas que se encargan de fabricar este tipo de fonogramas y agregar toda esta información. Los formatos grabables, la industria discográfica y cinematográfica no fabrican sus productos en formato CD y DVD, porque también existen, no sé, pueden ser, hablamos de DVD por los conciertos, ¿no? Conciertos de Vicente Fernández, de Juan Gabriel, etcétera, que son legales en la industria. No necesariamente debe ser una obra que sea audible, sino también puede ser visible. Por consiguiente, una película o producto musical en discos y grabables es enormemente sospechoso. Típicos equipos de duplicación, que son como coloquialmente los conocemos, los quemadores, cuando hemos ido a Cateos, a Tepito, a los Notorious Market, etcétera, y encontramos todos estos aparatos. Y bueno, el CDR como el DVD tienen una capa de laca que les hace identificables de inmediato. Prácticamente cuando nosotros tenemos una obra auténtica, vemos que la obra es prácticamente como cromada o plateada. En este caso, cuando son apócrifas, prácticamente estas tienen un color como amarillo, etcétera, en el cual se puede ver visible que es una obra, pues, ilegal, vaya, por así decirlo. Los discos grabados ofrecen un cambio viable de color con respecto a la capa de laca, y tenemos aquí varios formatos, varios ejemplos de una obra apócrifa y con una obra original, el arte que les comentaba yo anteriormente. Todo este trabajo no solamente es la composición, también existe una cuestión gráfica, etcétera. En el caso igual también de videogramas, aquí vemos que los productos de baja calidad en los tianguis, en bazares, con frecuencia, su costo es totalmente bajo al de un original. Los discos grabados ofrecen un cambio visible de color con respecto a la capa de laca. El CD, tanto como el DVD, suelen tener un número de lote impreso en el anillo interno. Los datos del anillo interno a menudo incluyen el volumen y capacidad y tipo de soporte. La impresión suele ser variada, normalmente 2 colores impresos en el disco o una etiqueta adhesiva de papel. A veces puede aparecer información impresa a un solo color. Generalmente la impresión es de baja calidad tanto en el disco como en el envoltorio. El artista o título o nombre de la película suele estar incompleto o queda recortado fuera del disco. Vaya, características de una mala calidad, inclusive en el arte, para poder crear estas obras. Las características para reconocer un CDR reconocer un CDR, en cuestiones de sofisticar un ejemplar, el pirata no cuenta con las mismas herramientas del trabajo original de las productoras. Algunos ejemplos claros de estos son el arte, lo que comentábamos, las impresiones y presentaciones, la banda interna, el código LBR, código de molde, capa de colorante, código de punto, códigos M y P, anillo visible y su capacidad de reproducción. Distinguir un fonograma pirata en México es casi obvio por factores como el precio, su estuche, sin serigrafía, casi siempre con compilaciones y de mala calidad.
pero obviamente desde ahí donde nosotros les tratamos de apoyar a ustedes vaya, como lo comentaba mi compañero Ricardo Tapia, entregarles la evidencia original, entregarles un formato originalmente para que ustedes a través de sus conocimientos y de toda su experiencia puedan caracterizar y poder tener un caso de éxito ante la autoridad judicial. Ejemplo de técnicas de arte mal aplicado por el pirata. Estamos viendo aquí un CDR con etiqueta adhesiva, artista identificado por su foto, pero estamos viendo que prácticamente está incompleta la imagen y es vaya, carece de poco trabajo, arte y esfuerzo. En otros casos podemos ver un CDR con una impresión de mala calidad, sin información e inclusive con marcas supuestamente de estas personas que se encargan de fabricar estos fonogramas piratas. Y tenemos ahí ¿perdón? Un ejemplo del anillo visible, todas las características de un fonograma pirata, y en el cual pues, no tiene las características de un fonograma auténtico. El CDRW permite el regrabado de bandas sonoras por medio de un quemador de CD. El proceso de quemar la información a un CDR virgen deja abierta la posibilidad de identificar el quemador particular en el que fue hecho. La mayoría de los quemadores de CD tienen un número de identidad conocido como el código de identidad y lectura RID. Cuando el quemador de CD es utilizado para quemar un disco, este código también es quemado sobre el disco utilizado. Este código es único para cada quemador de CDR individual. Esto, como ya les había comentado con anterioridad, este disco se graba el contenido, se almacena contenido de obras musicales y prácticamente se puede reutilizar para poder regrabar otro contenido o inclusive información que ustedes quisieran y de una manera económica. En la cuestión de la evolución saltamos a lo que es el MP3 y que me comentaba Ricardo Tapia, en la cuestión legal. Este formato significa que la música ha sido digitalmente comprimida utilizando programas especiales, permitiendo que sea almacenada en archivos muy reducidos, comúnmente para ser transmitida por internet. Esta facilidad de compresión permite a un pirata grabar varias horas de música dentro de un CDR. Un CDR de compilación MP3 puede llevar más de 150 canciones, es decir, de 10 a 12 álbumes o 12 fonogramas. Hasta la fecha ninguna compañía productora ha lanzado alguna compilación autorizada de canciones MP3, ya sea en los anteriores formatos que habíamos descrito, ya sea CD, CDR o inclusive USB. El formato MP4 es un formato de codificación de audio asociado a la extensión MP4. Este formato lo que tiene prácticamente es idéntico al formato MP3. La peculiaridad que tiene este formato es de que también puede grabarse, aparte del contenido musical, se puede grabar ya sea videos, imágenes, fotografías y a su vez reproducir el contenido o la obra fonográfica. La USB, que ya les había comentado mi compañero, es un dispositivo pequeño que todos realmente conocemos, ya realmente casi usamos. Y este objeto se utiliza para guardar una cantidad de información, en este caso, cantidad de información de obras fonográficas, inclusive más que un MP3. Aquí se puede inclusive ver hasta en los mercados informales que se venden de, no sé, con memorias de 8, 16, 32 gigabytes con contenido variado de diversas obras, con contenido de un solo género, etcétera. Y esto permite llevar una cantidad de información de un pequeño aparato hasta
¿cómo se llama? Escasas dimensiones y de poco peso y tan fácilmente de transportarse a comparación de un CD. La memoria micro SD, las tarjetas micros SD, Transflash o T-Flash corresponden al formato de tarjeta de memoria flash más pequeñas que la mini SD, que sirven como un dispositivo de almacenamiento digital. Esa prácticamente es parecida a la USB, nada más que solamente que es la pura tarjeta, la pura memoria y necesita de otro componente para poder ser reproducido en un sistema de cómputo o en un sistema de reproducción. El disco duro, un disco duro también denominado como disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil porque los contenidos almacenados no se pierden y que emplean un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. Consiste de uno o varios platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada en tanto sobre cada plato y en cada una de sus caras se encuentra situada una cabeza de lectura escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Y tenemos las aplicaciones digitales, prácticamente la mayoría de la población o en las grandes ciudades somos consumidores de estas plataformas o de estas apps. Las plataformas son una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles, los smartphones, para ayudar al usuario a una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. Diversas plataformas como Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, etcétera. Estas se encargan de poner a disposición el contenido o obras fonográficas legalmente. Y estamos entrando a que existen también apps que ponen contenido fonograma, pero sin la autorización de las empresas productoras de fonogramas. En el término computadora encontraremos que se trata de una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. Por otro lado, que un sistema informático se compone de subsistemas que reciben los nombres de software que consiste en la parte lógica de la computadora o hardware, consistente en la parte física. Pasamos a lo que es la laptop, concepto de lengua inglesa que se emplea para aludir a este dispositivo, es una notebook, por eso puede decirse que laptop o notebook y computadora portátil son sinónimos. Todas las ideas hacen referencia al mismo elemento. El smartphone, como lo comentaba Ricardo Tapia, pertenece a la lengua inglesa y hace referencia a aquello que en nuestro idioma conocemos como un teléfono inteligente. Se trata de un teléfono celular que ofrece prestaciones similares a las que brinda una computadora y que se destaca por su conectividad. Prácticamente con este teléfono pues prácticamente realizamos todas las tareas y nos ayuda a reproducir la música que nosotros queramos con este aparato. El Dual Drive USB 3.0 es un dispositivo de almacenamiento digital que transfiere archivos de manera rápida y sencilla entre teléfonos inteligentes y tabletas Android, habilitados para OTG y PC, computadoras Mac. El Dual USB Drive 3.0 logra liberar espacios para fotos, videos, canciones y mucho más de manera rápida y sencilla. Todos estos dispositivos tienen un uso y fin lícito, sin embargo los piratas aprovechan esta tecnología para desarrollar sus actividades delictivas, siendo una de las tantas la piratería musical, por lo que no deberíamos desconocer sus múltiples usos. Y en cuestión de los delitos vinculados a la piratería, pues prácticamente los va a comentar mi compañero Ricardo Tapia. Gracias. ¿Alguna duda al respecto? Aquí. Bueno, como podrán ver, esto no son otra cosa más que unidades de almacenamiento digital, donde la mayoría de estos, la industria ilegal de la piratería,
al ver sus usos múltiples o ser adaptado a sus condiciones, los utiliza para la comercialización de productos piratas, de fonogramas piratas. Su naturaleza no es esa, sin embargo, ellos ven un nicho de oportunidad y la industria legalmente establecida ha hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de poner candados, o más, bueno, no tratar, para poner candados, para poder negar el acceso a este contenido. Sin embargo, pues desafortunadamente estos han sido violentados. Pensaron que con el CD tendríamos más oportunidad, pero bueno, no resultó así. Y así fue como en las últimas décadas se proliferó el tema de la piratería en formato de CDR, que ya se explicaron sus características. El CDR es grabable, el CD no, el contenido viene así desde la industria, desde que es fabricado dentro de las plantas de producción de música. Ya no hablemos de la calidad, pues claro, si se escucha, y lo digo con todo respeto, en un microbús ni siquiera se va a percatar, pero en un aparato de sonido promedio de marca, sí se escucha, sí se deja claramente que la calidad es muy diferente. Incluso algunos dicen que incluso los formatos MP3 o otros formatos tienen mejor calidad. No, lo que tienen es un volumen más alto. Solamente se escucha más fuerte, pero no se escucha mejor. Y otra de las características que tienen estos formatos de MP3, tal vez no nos damos cuenta, pero el contenido digital viene fraccionado, es decir, nuestro oído no lo puede escuchar todos y cada uno de los timbres originales. Sin embargo, existe, el MP3 no viene completo. Es como si yo les dijera un saludo, les dijera algo de buenos días. Un tanto como que ya saben que les iba a decir, se entiende que le dije hola, muy buenos días. Así es el MP3, no viene completo. Hace unos días. Funciona más o menos así, en realidad. Nada más que se escucha mejor toda vez que lo digo con mayor volumen. Y bueno, la industria ha adoptado solamente algunos de estos formatos para poder combatir, para poder realizar su actividad lícita, que es la producción y distribución de fonogramas legalmente establecidos en nuestro país. Hablemos, pues mucho de esto ustedes ya lo saben, delitos vinculados a la piratería, como son el contrabando, evasión de impuestos, robo de luz en las vías públicas, simulación comercial, invasión de espacios públicos, fuente de financiamiento del crimen organizado, financiamiento de grupos de choque contra las principales plazas públicas del país. Sirve también como vehículo para la distribución de drogas. Estas cosas las hemos escuchado desde hace muchos años, pero los que hacemos este trabajo todos los días, sobre todo los agentes de policía y fiscales, saben perfectamente bien que esto sucede todos los días. Utilizan estos recursos del crimen organizado en cualquiera de sus géneros para poder disfrazar sus actividades, no menos delictivas, pero sí más impactantes. Tratan de simular también un tema de piratería que pareciera ser un delito más light, y nos hemos encontrado, y algunos de los fiscales están aquí, que esos lugares están directamente vinculados, no más o menos vinculados, directamente vinculados con temas de drogas, acopio de armas, secuestro. Hemos encontrado casas de seguridad y pues claro, la gente, los vecinos y todos, pues sí conocen que ese vecino, que esa persona vende piratería, porque es cierto. Entonces seguramente son delincuentes de piratería, que pareciera ser no tan grave. Lo que no saben es de que dentro de esta actividad ya de por sí ilícita o ilegal,
se relacionan otros delitos que también son tan graves como otros de otra naturaleza. Quisiera concluir con que si hablamos de piratería también deberíamos de hablar de todos los delitos que se relacionan con esta. Y pues la relación es muy sencilla, es el dinero. Como saben, este dinero no es fiscalizable, y van a decir, ustedes saben que todo esto empezó en términos, voy a hablar de términos muy prácticos, de cobraban uso de suelo, uso de piso, el crimen organizado, y a veces la gente que no está involucrada en estos temas me comentan que no ven al Chapo Guzmán o ellos ahí viendo de mercado en mercado a recoger. No, no, pues no es él directamente, obviamente. Son muchas personas que se dedican a esto, a cubrir plazas, y terminaron de plano, como saben, que en algunas plazas de este país, el crimen organizado les dijo precisamente: vas a trabajar mis laboratorios, les vas a poner un sello de Z, un sello de familia de no sé quién, y vas a trabajar estrictamente para mí, solo para mí y para que mi negocio crezca, para también subsidiar otro tipo de actividades, no sé si más graves o no, pero todas ellas ilícitas. La piratería por sí misma promueve la delincuencia, ya que al no estar controlada ni legalizada, entonces se pelean por las plazas públicas. Y entonces ustedes, bueno, pues a mí qué me importa que se peleen por una calle, pues lo que pasa es que pasamos por esa calle. Ese es el tema. Bueno, pero es que también ayuda a cierto sector de la población. Yo no sé qué tan cierto sea eso. La verdad que yo conozco es de que las calles no son tan públicas como nosotros creemos, son de alguien, tienen dueño. A veces nosotros un poco de broma decimos: si pierdo el trabajo o tengo alguna necesidad, voy a salir a la calle a limpiar vidrios. Lo tomo como lo que es, un poco de broma, un poco de, puedo hacer cualquier cosa, pero eso no es real. Cualquiera que quiera salir a limpiar un vidrio o un cristal de un auto a la calle sabrá que esa esquina no es pública. No podemos hacerlo. Esa esquina ya es de alguien. Pero ese alguien no se llama Pito Pérez, nada más, no. Ese alguien es alguien de alguien que se encarga precisamente de controlar no nada más ese sector y esa esquina. Consecuentemente es dueño de la calle y no recibe nada más los 20, 50 o 100 pesos que recibe de esta persona, perdón, sino recibe los cientos y cientos de pesos que reciben de cientos de personas, y eso multiplicado por varios cientos se convierten en miles. Y un puestecito pirata, ya no hablemos de los laboratorios o de las bodegas, un puestecito pirata pues no sale para mucho, ¿verdad? Bueno, pues nosotros todos somos gente de trabajo aquí, gracias a Dios, y nos esforzamos y trabajamos todos los días, nos levantamos y tenemos instrucciones y tenemos horarios y tenemos obligaciones, y esta gente pues el día que quiere simplemente no va y no abre su puesto, y el día que va y está ahí un poquito escuchando música, un poquito jugando con el de al lado, vende poquito, 50 discos, no necesita vender tantos, 50. Si uno que limpia vidrios y hace estas cosas gana 300 pesos al día, estos nosotros vemos que un puestecillo pequeño promedio gana 500 pesos libres diarios, lo que representa 15,000 pesos mensuales si trabajan todos los días, y algunos no siempre se puede ganar ese dinero, mucho menos con todas las obligaciones que contrae los que trabajamos de manera legal, sin contar que pagamos impuestos, etcétera. Es por ello que requerimos de su apoyo. La intención de este taller es cerrar filas. Yo personalmente, como saben, me pongo a sus órdenes, para eso estoy, eh, para aprender, para comunicarles cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y solicitar de su apoyo. Sé que no todo es fácil, reconozco en todos y cada uno de ustedes, que conozco a casi la mayoría, que el trabajo en la calle es difícil, es duro, es peligroso, que no comemos, y no es llorar, es no comemos, no hay condiciones
no hay el momento, no hay la situación de seguridad, no siempre estamos en una ciudad donde podamos ir a comer a algún lugar que conlleva un riesgo, pero es nuestro trabajo y yo sé que todos lo hacemos con mucho gusto. Lo que, lo que tenemos que hacer es una coordinación entre fiscal, policía, peritos y si de algo le sirve su servidor para desbloquear algunos temas. Todos nos equivocamos y yo más. Entonces a veces al perito se le pide algo que ni siquiera existe. De todas maneras van a tener que trabajar y van a tener que emitir un dictamen. Pues como yo lo pedí mal, pues me lo van a tener que contestar de esa manera. Tal vez sea conveniente sentarnos y ya sé que nosotros no hacemos tortillas ni tornillos, no todos los casos son iguales, pero sí debiera de haber, eh, creo yo, un mínimo necesario para decir, estas preguntas serían las legalmente válidas para que te lleven a este objetivo. Claro, afortunadamente también tenemos fiscales ya de mucha experiencia que ya no requieren de eso, pero habrá otros o habemos otros que no tenemos o todavía no tenemos muy claro. Y la otra verdad es de que tomamos formatos de hace una década o tal vez un poco más donde las condiciones eran diferentes y final y de los finales mentes, yo les solicito que me permitan colaborar con ustedes tal vez para hacer un vínculo entre, insisto, la unidad, en este caso, especializada, la policía, los fiscales y ustedes, por si hubiera alguna necesidad y de alguna manera pudiera yo ser el vínculo o bien pudiera yo resolver ese tema, pues con mucho gusto porque todos vamos, todos tenemos el mismo fin, todos queremos hacer nuestro trabajo, todos estamos del mismo lado, esta industria está muy interesada en combatir la piratería, hay otras marcas y otros despachos y sí, no nos traten igual, por favor, nosotros, ustedes, los que nos conocen bien en carpeta de investigación, saben que esta industria no le interesa una reparación del daño, aunque es legal, no le interesa. Lo que le interesa, no hacemos nosotros ningún tipo de negociaciones nunca, porque nuestro objetivo es combatir la piratería. Y no queremos dar el mensaje de que con 1,000, 10,000, 100,000 pesos yo puedo resolver el tema de piratería como probable responsable. Y entonces por eso hacemos un esfuerzo por no llegar a esos términos, aunque la ley así lo prevea, porque nosotros lo que preferimos es dar el mensaje de que estamos en contra de la piratería, no nada más porque es nuestro trabajo, sino porque esto es lo que le conviene a todos y cada uno de nosotros. Y no soy político ni lo mande Dios, pero es lo que le conviene a este país. Y pues por mi parte sería todo. Me gustaría que si hubiera alguna pregunta, duda, sugerencia, motín, huelga, queja, es el momento. Dígame. Que no se escucharon comentarios relacionados con formatos de Blu-ray. Bueno, el Blu-ray normalmente está dirigido al formato, hay obviamente obras musicales que están en Blu-ray, no es lo más común en el Blu-ray es para la industria del cine, que no es el caso, pero claro, es un formato que también es utilizado con las mismas características bases que tiene lo de la piratería musical. La única razón por la que no se mencionó es porque son realmente representan un porcentaje muy mínimo porque lo hacen exclusivamente para temas de conciertos que tenga que ver audio y video, es más pesado y es más pesado el contenido y el formato Blu-ray ayuda para ello. ¿Algo más? Bueno, pues les agradezco mucho y de verdad no es discurso, estoy a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Sé que también a veces, eso es otro tema, los recursos no siempre son los necesarios, la industria tampoco cuenta necesariamente con todos los recursos, pero a veces sí podemos apoyar, híjole, no puedo llevar el dictamen, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso sí, con mucho gusto, no puedo traerlo, o alguna vez dijeron, ¿sabe qué? Por ejemplo, ahora que venga un reproductor
de, de acetato, evidentemente cuenten con ello. Sabemos que no es que no tengan los recursos, sino que hay que pasar por un proceso de quiero solicitar, ustedes tienen que hacer un oficio tal vez para solicitar un reproductor de disco de acetato y eso pudiera tardar semanas o tal vez meses. Y yo creo que obviamente pues con la anuencia de los directivos de la industria, no creo que hubiera ningún inconveniente por poder proporcionarles a manera de ejemplo un aparato de esta naturaleza para poder cumplir con esta función. No duden que a raíz de estos formatos que empiezan a salir por ejemplo, que está muy de moda el formato de acetato, pues que haya reproducciones piratas de ellos, pero no necesariamente de los iguales a los legales, sino tal vez quieran tener uno de Luis Miguel que no sacó en formato de vinil, pero lo van a hacer. Entonces, tráeme un disco en formato de vinil original. No hay. No hay. No lo tengo. No estoy obligado a lo imposible. La industria legalmente establecida no lo ha fabricado por las razones comerciales o técnicas o de artista o lo que sea. Muchas de esas sí no las conozco, pero quiero agradecerles mucho su presencia y sobre todo su colaboración a priori en todos los casos con los que he tenido el gusto de colaborar con ustedes. Muchas gracias.